Muy buenas tardes, queridos alumnos, queridas alumnas, ¿cómo están? Dios les bendiga. Muy bienvenidos sean a su clase de libros poéticos y o sapienciales. Bueno, estamos ahora en este momento de la clase, queriéndonos acercar a otro libro que en términos generales se ha considerado poético, pero no por eso no deja de tener sabiduría en sí mismo. Así que tocaría en esta clase abordar el libro de los Salmos, el salterio de la Biblia. Y antes que eso, creo que todos somos, diríamos en términos así, fanáticos de los salmos y entiendo que más de uno de nosotros tiene inclinación o le encanta un salmo más que el otro y hasta es probable que nos hayamos aprendido de memoria los salmos. Yo quiero compartir un salmo que yo aprendí desde muy jovencito, incluso tengo buenos recuerdos de este salmo porque es es un salmo que lo dije de manera como poética, ¿no es cierto? Como haciéndolo en un tono coral, etcétera. Y la verdad que siempre ha traído muy buenos recuerdos para mi vida. Y es el Salmo 25 24, perdón, el Salmo 24, y con este vamos a abrir esta clase de leyéndolo. De Jehová es la tierra y su plenitud. Al principio, hermanos, dice en mi Biblia, Salmo de David. Ya vamos a explicar un poco sobre esto, que dice Salmo de David. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni tampoco ha jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que te buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Selah. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos es el Rey de la Gloria. Selah. Bueno, la verdad que es uno de los salmos, si ustedes me permiten, de manera arbitraria haberlo elegido al inicio de la clase, porque sé que si cada uno de ustedes eligiera con qué salmo iniciaría la clase, seguramente serían algo totalmente diferente. Bueno, vamos a entrar a la clase de este libro. Voy a compartir la pantalla para guiarnos en la presentación. Y entonces tenemos el libro de los Salmos. Muy bien. Bueno, estamos. Bien, qué podríamos decir del título del libro y algunas notas introductorias que nos permitirán sumergirnos? Porque miren, si nosotros no alcanzamos a contemplar el panorama general del libro en cuanto a, a su coherencia general, y solamente vemos el libro de los Salmos de manera salpicada, es decir, para nosotros el libro de los Salmos son los salmos que a nosotros nos gustan. Es decir, en términos prácticos, para nosotros el libro de los Salmos son los salmos que más nos gustan, ¿no? Y ahí tenemos muchos, porque además son 150, entonces tenemos más de un favorito, ¿no? En el libro de los Salmos. Pero esa postura de acercarnos al libro de los Salmos solamente porque nos gusta un salmo más que el otro,
nos impide mirar la totalidad del libro que tiene como una coherencia, tiene como un propósito. El autor, más bien, el recopilador o editor del libro en general, evidentemente los ha agrupado, ha puesto en un libro, diríamos, pero que evidentemente tiene un propósito, tiene una idea en su mente. Así es que por eso es importante abordar el libro de los Salmos, no desde el salmo que nos gusta, sino desde la fuerza y la belleza que tiene el libro en su conjunto. El título hebreo que se tiene para este libro, hermanos, es Telihim, que significa himnos o alabanzas. ¿Verdad? Himnos o alabanzas. Nuestra palabra salmo, que es la que usamos en español, viene del griego salmos, que traduce el término hebreo mismor, que es canto. Bueno, tres cositas interesantes acá. Vean cómo las tres connotaciones o las tres formas de referirse a estas composiciones son himnos, alabanzas o canciones. Esto ya declara en sí mismo que los salmos fueron elaborados, fueron redactados para ser cantados, ¿verdad? Para ser recitados bajo el murmullo de notas musicales y en muchos de ellos, no en todos, porque algunos salmos solamente son para recitar o para orar, pero la mayoría de estos salmos son para ser acompañados por o flautas, que son instrumentos de viento, o por cuerdas, ¿no? Que son los instrumentos de percusión. Y entonces tienen que ir acompañados en una armonía. Por eso, de ahí la palabra, tanto en hebreo como en griego o en español, que para nosotros canción, ¿verdad? Una canción, una letra que se compone para ser cantada. Ahora, no sabemos la canción original o la nota original de cómo se celebraban estos cánticos, principalmente en el Templo de Jerusalén, pero sí sabemos evidentemente que eran acompañados por instrumentos musicales. Insisto, algunos de viento en algunas ocasiones y otros salmos eran acompañados por instrumentos de percusión. El libro entonces contiene 150 salmos, que son los que la Biblia hebrea reconoce, porque está escrito en hebreo. Hace no mucho asistí a una conferencia respecto del Salmo 151. Al parecer se encontró este salmo dentro de las cuevas de Qumran, en este descubrimiento del Mar Muerto, y hay un salmo, ¿verdad?, que estaría añadido y que también se reconocería como canónico, pero evidentemente ya ese salmo 151, ¿verdad?, pues ya no formaría parte del canon establecido porque nadie más puede como introducir algo más. Pero hay un Salmo 151 que ustedes pueden incluso rastrear por internet. Bien, este libro entonces contiene 150 salmos, pero su numeración en hebreo no coincide con la Biblia de los 70 y la Vulgata Latina. Recuerden que la Vulgata Latina fue la traducción de Jerónimo, que fue la versión oficial de muchos siglos de parte de la Iglesia, en este caso de la Iglesia Católica. ¿Verdad? Durante muchos siglos se usó como versión esto. Y entonces, si ustedes, por ejemplo, ven sus Biblias de Reina Valera, que traduce directamente del texto masorético, que es del texto hebreo, Reina Valera, y ustedes lo comparan con los salmos de la Biblia católica o de Jerusalén, se van a dar cuenta que hay un desfase en la numeración. Y eso lo vemos ahora. ¿Por qué? ¿Por qué se da ese desfase? ¿Ok? Siguen siendo los mismos 150 salmos en las dos versiones, pero la numeración es distinta. La explicación es que algunos salmos se considera que fueron uno solo, pero en el texto hebreo están divididos en dos. Pero muchos creen que esos dos salmos que están divididos, que son dos, diríamos, en un principio eran uno, y de ahí la numeración. Pero ahora lo charlamos. Con mucha frecuencia procede a cada salmo una serie de notas introductorias que hablan del autor.
En este caso, como les dije, el Salmo 24, una nota introductoria que nos dice Salmo de David. Pero si ustedes ven, por ejemplo, otras notas introductorias del Salmo 51, por ejemplo, usted encontrará eso que dicen al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. ¿No? Son una serie de notas introductorias que muchas veces hablan de quién pudo haber sido el autor, la ocasión en que fueron compuestos, el género literario o dan indicaciones musicales para su uso. Si es para ser orado, si es para ser enseñado, si es para ser cantado, ¿no? Por ejemplo, el Salmo 52 dice al músico principal, masquil de David. Y esa palabra masquil, aunque para muchos causa ciertos problemas de interpretar, tiene que ver como algo parecido a enseñanza, ¿no? O lección, el Salmo 52. Estas notas son posteriores, es decir, que esto que ustedes leen en sus Biblias, en la parte de arriba de cada salmo, no pertenecen al original. Estas se agregaron posteriormente como para darle una indicación u orientar a los oyentes o a los cantores cómo tendría que ser el tema y hacia dónde tendrían que dirigir como la melodía o el sentimiento del salmo. Así que estas notas son posteriores, pero esto no justifica que se prescinda de ellas en la traducción, como lo hace una Biblia que es la Nueva Biblia Española. Ellos ya sacan de tajo estas notas introductorias, pero la verdad que son muy, muy buenas porque, por ejemplo, si esta nota introductoria del Salmo 51, que tiene que ver con, según la nota, cuando David peca con Betsabé y mata a Urías y Natán viene y le recrimina que él fue el que tuvo la culpa, entendemos por qué empieza diciendo el Salmo: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Entonces, como que nos da sentido, evidentemente, el corazón contrito de un hombre pecador, en este caso David, que llega a un eje o a un punto de una profunda contrición y arrepentimiento. Bueno, estas son algunas notas introductorias. Un segundito, les voy a decir, porque me parece que eso no sé si lo tengo más adelante, pero hablando un poco acerca de la numeración o el por qué este, es diferente. Bueno, por ejemplo, si ustedes ven el Salmo 9 y 10, ¿verdad? Otra cosa que también quiero decirles que cuando ustedes citen los salmos no se citan por capítulos, sino por números. Cuando usted cite en una reflexión, en una predicación o en cualquier lado, usted cite el salmo, no sé si ahora yo hice algo así, de citar por capítulo, pero en realidad lo correcto es citarlo solo por número. Entonces, cuando usted cite el libro, usted tiene que decir, abran su Biblia en el libro de los Salmos, en plural, ¿verdad? En plural, el libro de los Salmos, y vamos a leer el Salmo 9, el Salmo número 9. En este caso, en el Salterio, no se mencionan como capítulos, como sucedería en otros en otros libros, porque se entiende que estas oraciones o estas súplicas o estas canciones de los salmos, ¿verdad? Son unitarias, o sea, son uno solo. Entonces no se divide por capítulos como alguien nos hizo favor de capitular el resto de la Biblia. Bien, si ustedes se van al Salmo 9 y el Salmo 10, los eruditos consideran que en un principio estos salmos eran uno solo. Sin embargo, en el texto hebreo aparecen como dos y desde ahí altera el orden numérico. Y lo mismo sucederá, ¿verdad? En el Salmo 43, Salmo 42 y 43, que también los eruditos, el 42 y 43, consideran que es un solo salmo. Y acá está dividido en dos.
¿no? Es por eso que a veces ustedes encontrarán la numeración diferente en las Biblias, principalmente católicas, que siguen el canon alejandrino, que las Biblias protestantes, diríamos, que siguen el canon de Palestina. ¿Ok? Bueno, sí es importante entonces decirles esto que tiene que ver con los términos que aluden, como aparece esta serie de notas que hablan a veces del autor. Fíjense que el libro de los Salmos, por ejemplo, el término que dice de David, diríamos, de David, aparece 73 ocasiones en los Salmos. También hay salmos que se refieren a los hijos de Coré, que pudieron haber sido los cantantes en la liturgia del templo de Jerusalén, de la familia de Coré. Hay otros salmos que se denominan de Asaf, y según el libro de Esdras, Asaf era el antecesor de los cantores del templo, y según el libro de las crónicas, Asaf era el músico principal de la corte del rey David. Hay muchos de los salmos, ¿verdad?, que manifiestan que son de Salomón, donde alude a la expresión del hijo de David, porque se relaciona a Salomón, recuerden, lo vimos la clase pasada, con la gran sabiduría que éste tenía. Pero no significa que Salomón pudo haber escrito estos capítulos, perdón, perdóname, estos cantos o estos salmos. Hay otra expresión que dice el salmo Emán el Esaerrita. Emán, según el libro de los Reyes, es uno de los famosos sabios de la época de Salomón. Tenemos otro autor del libro de los Salmos llamado Etán en Esaerrita, que se menciona junto con Emán. Hay otro salmo que es el Salmo 90, ¿verdad? El Salmo 90, que se le atribuye a Moisés, porque dice de Moisés, con referencia al famoso legislador y líder hebreo. No podemos tomar literalmente que el Salmo 90 haya sido escrito por Moisés, sino que más bien alguien inspirado en la figura mosaica escribe esta alabanza, ¿no es cierto?, esta oración, y termina atribuyéndosela a Moisés. Y finalmente hay uno que se llama Agedetum, que es un personaje, era un personaje de los músicos principales de David, y puede aludir a la familia de músicos con ese nombre que aparece, por ejemplo, en el Salmo 39, ¿no? En el Salmo 39. Bueno, fíjense entonces cómo estas oraciones tienen ciertas atribuciones a personajes, ¿verdad?, que se han movido, que se mueven en el campo no solo de la música, sino también en el campo de la liturgia del templo, de todo lo que tiene que ver con las alabanzas a Yahvé. Bien. ¿Cómo está dividido el salterio? Hemos dicho salterio porque tiene que ver con como diríamos, esta connotación, ¿verdad?, de la música. Y también se le conoce como el salterio de la Biblia. En su forma actual, tal y como lo tenemos en nuestras Biblias, el Salterio está dividido en 5 libros que terminan con una doxología. Esto es muy interesante, hermanos, porque esta división, ¿verdad?, no es más que el último estadio de un proceso muy complejo de formación del libro. Es decir, el libro no se formó en una sola sentada, diríamos, sino que es el proceso muy largo, ¿no?, que puede situarse desde la época monárquica, ¿no?, en la época de David, y principalmente en la época del preexilio, en donde se da un ejercicio interesante de acompañar todas estas atribuciones que tienen que ver con el templo, que tienen que ver con la alabanza. Probablemente esta división de 5 libros
tenga que ver con una idea de la formación de los primeros 5 libros de la Biblia, que es el Pentateuco o la Torá. Lo mismo sucederá en los sermones por ejemplo, el evangelista Mateo va a construir su evangelio y lo va a construir con base en 5 grandes sermones de Jesús, que este número 5 evidentemente remite a la idea del Pentateuco. Estos 5 libros, diríamos hermanos, dentro del Salterio, como dijimos, inician y terminan, perdón, con una doxología. Si ustedes leen el Salmo 41, se darán cuenta que es un canto que termina diciendo, el versículo 13. Lean el Salmo 41, versículo 13, diciendo, y que dice, bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Con eso cierra el primer libro del Salterio, con una alabanza de exaltación, de glorificación. El segundo libro iniciaría del 42, Salmo 42 al Salmo 72. Y si ustedes leen el final del Salmo 72, que es el versículo 19, dice, bendito su nombre, glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Termina igual con una doxología, como un cierre total de estas composiciones. El tercer libro iniciaría en el Salmo 73, ¿verdad? Y terminaría en el Salmo 89. Y el Salmo 89, en el versículo 52, dice, bendito sea Jehová para siempre. Amén y amén. Nuevamente hay un cierre del tercer libro de los Salmos. El cuarto libro iniciaría del Salmo 90 hasta el Salmo 106. Y si ustedes leen el final del Salmo 106, que es el versículo 48, dice, bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y diga todo el pueblo, amén, aleluya. ¿Verdad? Cerramos nuevamente con una doxología, con una entonación de glorificación a Dios el Creador. Y finalmente, el último libro, diríamos, o división, terminaría del Salmo 107 al Salmo 150, y todos sabemos lo que dice el Salmo 150 al final: todo lo que respira, alabe a Yahvé. Aleluya, aleluya. Entonces, con esto nos damos cuenta la forma didáctica en que el autor o el recopilador o editor, más bien el editor final de estos salmos, agrupa este grupo de canciones, oraciones, recitaciones, plegarias de esta manera, ¿no? Y volvemos a repetir, es probable que haya sido inspirado por el pensamiento de la Torá o de la ley. De hecho, el salterio se ha formado a partir de numerosas colecciones, como a continuación se indica. Es decir, vuelvo a repetir, hermanos, el salterio no se construye por una sola persona y en una sola época. Por ejemplo, miren, tenemos del Salmo 3 al Salmo 41, se le ha considerado como el salterio de David, ¿verdad? O las canciones de David, o los salmos de David. Porque todos, con excepción del Salmo 33, tienen la indicación en la parte de arriba, como les mencioné, la expresión de David. Pero esta palabra de David, dicen los eruditos, que la palabra de no necesariamente significa que sea David quien lo haya escrito, sino que puede referirse a una tradición referente a David, ¿no? Esto nos coloca en la situación de que probablemente muchos de estos salmos no hayan sido compuestos por David, quizás otros sí, pero que algunos salmos hayan sido construidos bajo la tradición de la línea davídica, ¿verdad? De la descendencia de David, que ustedes recuerdan que era muy fuerte el concepto de la descendencia davídica, porque de ahí vendría el Mesías. Algunos indican incluso el momento de su vida en que fueron compuestos.
Fíjense, como ejemplo, tenemos el Salmo 3, dice el titulito de arriba, Salmo de David cuando huía delante de Absalón su hijo. Este es un hecho histórico. Esto sabemos que Absalón quería arrebatarle o hacerle ¿cómo es? Un golpe de estado a su papá y quedarse con el trono. El Salmo 7 dice, Sijalón de David, que cantó a Jehová cerca de las palabras de Cus, hijo de Benjamín. Es decir, hay algunos de estos salmos que parece ser que tienen una referencia muy histórica que permitirían entender que esos salmos fueron escritos sí directamente por el David histórico, ¿verdad? Por estas letreritos o estos títulos que tenemos arriba. En muchos de ellos faltan indicaciones de tipo litúrgico. No sabemos si son oraciones, si son masquiles, si son... les voy a decir algunos términos con los que se definen los tipos de salmos. Algunos se dice salmo de, algunos como por ejemplo el Salmo 7 dice lamentación. En la Biblia, en mi Biblia, ¿verdad? Dice Sijaión de David. Pero esa palabra Sijayón significa lamentación de David. Entonces, esa es otra forma en que se divide, se nombra. Hay otros términos como mitam, que es difícil comprensión y tal vez pueda referirse a algún tipo de castigo, como lo encontramos, por ejemplo, en el Salmo 16. El Salmo 16, si ustedes leen el letrerito, la indicación que dice arriba, ustedes van a leer que dice Mictam de David. Ese término Mictam, como dije, es muy difícil, de difícil comprensión y traducción, porque no solo se encuentra en este Salmo 16, se encuentra incluso del Salmo 56 al 60. Todos estos salmos, del 56 al 60, van a hablar acerca del Mictam, ¿verdad? Y no sabemos de qué se refiere este término, pero los eruditos tal vez piensan que se puede referir a algún tipo de castigo o que inclusive se puede aludir a una joya dorada, pero no se sabe la traducción correcta. Otro término que nosotros encontramos en los salmos tiene que ver con la palabra oración, que en hebreo es tepillac, perdón. Y esto se encuentra en muchos salmos. Por ejemplo, el Salmo 17, voy a poner un ejemplo. Salmo 17 que dice oración de David, ¿verdad? Oración de David. Y estos salmos que vienen con este título, oración, describen la piedad de los adoradores, pues también pueden relacionarse con expresiones de lamentación del pueblo, ¿no? El pueblo lamentándose. Otro título o término que se utiliza para enunciar a los salmos es cántico, ¿no? Cántico del hebreo shir, que es un término técnico común para aludir a los cánticos tanto religiosos como seculares y que se encuentra en por lo menos 30 salmos. 30 salmos. Y tenemos como ejemplo el Salmo 92, por ejemplo, ¿verdad? Que tenemos este término 92, Salmo cántico para el día de reposo. Tenemos masquil, como les dije, ¿verdad? El masquil, que designa un tipo particular de salmo, aunque la comprensión y traducción precisa del término no es totalmente posible. Y como les mencioné, quizás puede aludirse a un salmo de edificación, de enseñanza o de meditación. Otro término también es alabanza, alabanza, que alude e identifica a varios salmos de alabanza a Dios. Por ejemplo, tenemos el Salmo 65, que dice el músico principal, Salmo Cántico de David. Y el versículo 1 inicia así, tuya es la alabanza en Sión, oh Dios. Son salmos de alabanza a Dios. Hay otro término también para identificar el salmo, que es el cántico de amores. Es una expresión
que describe un tipo particular de salmo que afirma el amor. Y el ejemplo lo tenemos en el Salmo 45. Cántico de las bodas del rey dice, al músico principal sobre lirios, masquil de los hijos de Coré, canción de amores, que es un salmo cristológico, por cierto, ¿verdad? El Salmo 45 es un salmo de cristológico, se refiere al Mesías. Y finalmente, otra denominación que tenemos y que usted va a encontrar al estudiar los salmos tiene que ver con el cántico de las subidas, que es una frase muy particular de los salmos que se utiliza para referirse a subir al templo de Jerusalén. Y estos salmos los encontramos a partir del Salmo 120 hasta el Salmo 134, que son los salmos que tienen que ver con subir a Jerusalén. Recuerden que Jerusalén estaba en la parte superior, ¿no es cierto?, de la ciudad, y por eso todos sabían que habría que subir a Jerusalén. Así que en muchos, seguimos leyendo el Salmo de David, dicen muchos de ellos faltan indicaciones de tipo litúrgico y hace de suponer que la colección fue concebida como un librito de oraciones o de devoción para uso privado, esa sección de salmos. En esta misma línea es interesante notar que la mayoría son cánticos individuales, especialmente de lamento. La segunda división podríamos situarla el del Salmo 42 al 83 con un apéndice del 84 al 89 llamado el Salterio Eloísta, porque siempre utilizan el nombre de Elohim y nunca utilizan el nombre de Yahvé para referirse a Dios. Hay muchos salmos que hablan de Jehová, ¿no? O Jehová Dios. Evidentemente, esto es un concepto muy del yavismo, que se le conoció, es una corriente dentro del judaísmo yavista, que así nombraban al Señor, ¿verdad? Yahvé. Pero encontramos también a a otra corriente de pensamiento, que es la corriente eloísta, que no va a nombrar el nombre de Dios como Yahvé, sino como Dios, Elohim. El Salmo 42 inicia así: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. No dice, clama por ti, Yahvé, oh Jehová, el alma mía, ¿no? Eh, Esto se explica por el temor creciente del judaísmo a pronunciar el nombre divino. Así que el salterio eloísta está compuesto a su vez de varias colecciones. O sea, estas composiciones musicales tienen varias colecciones. Primero, tenemos, por ejemplo, los salmos de los hijos de Coré, ¿no? Que es del Salmo 42 al 49, con apéndices del Salmo 84, 85, 86, 87, 88, que se le atribuyen a los hijos de Coré, ordenados en parte según su género. Puede ser poema, puede ser una canción, puede ser un salmo. Y estos salmos o canciones era el libro de cantos de este grupo de cantores, algunos quizás compuestos por los hijos de Coré. Se le atribuyen a ellos, ¿no? Ya expliqué a ustedes que cuando nosotros hablamos de los hijos de Coré, esta frase identifica una serie de salmos que probablemente formaban parte del repertorio musical de la familia de Coré, que se cree eran los cantantes en la liturgia del templo de Jerusalén. Luego, una segunda sección de eloísmo, ¿verdad? Que hablamos que utilizan el nombre de Dios en vez del nombre de Yahvé. Tenemos el Salmo 50 y los Salmos 73 al 80 que se le atribuyen a Asaf. Y como ya también dije, Esdras, el libro de Esdras nos dice que Asaf era el antecesor de los cantores del templo y de acuerdo con el libro de las crónicas, era uno de los músicos principales del rey David. Así que también tenemos este libro de coro de este grupo de cantores. Como diríamos, cada ministerio musical tenía su propio salterio, sus propias composiciones. Y un tercero
tenemos del Salmo 51 al 72, que es el segundo salterio de David, aunque los Salmos 66 y 67 no llevan su nombre y el 72 se le atribuye a Salomón. Bueno, estos están agrupados por géneros y casi todos tienen indicaciones para el uso musical y litúrgico, como ya mencioné. Puede ser salmo, lamentación, miktam, oración, masquil, alabanza, etcétera, ¿no? Eso ya tienen cada uno su propia denominación litúrgica. Bien, una tercera división del salterio, ¿verdad? Estaría enfocada hacia el Salmo 90 hasta el 149. Esta gran colección se diferencia de las anteriores en que faltan casi por completo indicaciones litúrgico-musicales. No tenemos una, títulos con mucho mayores datos que nos permitan a nosotros identificar tal vez una situación histórica o alguna indicación musical. En muchos casos faltaría el nombre del autor dentro de este gran, casi son 50 salmos, fíjense, no, 60 salmos, casi 60 salmos, que están así como que en el limbo, ¿no? Como que en el limbo. Ahora, cualquiera, por ejemplo, voy a leer, a buscar cualquiera de estos que están dentro de esta categoría. El Salmo 105 no tiene ninguna indicación, el Salmo 104 tampoco, el Salmo 106 no tiene tampoco, y así, o sea, hay muchos de estos salmos que no sabemos realmente de qué se estaba tratando. Bueno, esta gran colección de casi 60 salmos se compone o se subdivide a la vez en cuatro colecciones. La primera colección abarcaría del Salmo 90 al Salmo 104, sin carácter especial, aunque reúne muchos signos monoteístas, ¿no? Establece mucho el carácter de Dios como el único creador y sustentador de todo. O sea, no hay nadie más que Dios, ¿no? Que Dios. Dice el Salmo 90, sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros. La luz de Jehová nuestro Dios, ¿no? Hay un tono profundamente monoteísta. Y todos estos salmos hablan acerca de la eternidad de Dios, morando bajo la sombra del Omnipotente, la alabanza a la bondad de Dios, la majestad de Jehová, etcétera, ¿no? Hasta el 104. La segunda colección que encontramos estaría del Salmo 108 al 110 y de ahí nos saltamos al 138, 145, que es como una tercera colección de los salmos que se le atribuyen a David, sean de él o sean inspirados en él, que se le atribuyen a él. Por ejemplo, el Salmo 108 ya dice cántico, salmo de David. Ya específicamente, el 109 también dice Salmo de David, el 110 también dice Salmo de David, etcétera, que son los salmos de David. Y el 138 al 145, otra vez hay otra colección de salmos que se le atribuyen a David. ¿Ok? Una tercera colección de estos salmos lo encontramos, que son como salmos que están ahí en el limbo, dije, ¿no? Es el Salmo 120 al 134, que es el libro de los cantos de peregrinación o los cánticos de la subida a Jerusalén, ¿no? Esto ya lo expliqué, son salmos que los orantes, ¿verdad? Exclamaban o pedían o rogaban para que ellos pudieran subir a Jerusalén. Por eso el hermoso Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, es como el buen óleo que desciende de la barba de Aarón, se baja los montes las vertiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová vida eterna. Jerusalén está presente en este tema, ¿no? Hablando de Sión.
O el Salmo 134 que dice, mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová. Perdóneme que lo estoy leyendo así de rápido, solo por efecto de la clase, pero recuerde y entendamos todos, hermanos, que los salmos se escribieron para ser respirados, profundamente respirados. Yo solamente lo estoy haciendo por términos de clase, pero cuando usted los lea, evidentemente los tiene que sentir, los tiene que vivir, los tiene que disfrutar, porque son salmos para ser cantados, ¿no? Alzad vuestras manos al santuario, fíjense, alzad vuestras manos al santuario. ¿Dónde estaba el santuario? Pues en Jerusalén. Y bendecid a Jehová. Desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Es Dios, es totalmente Dios, es Dios poderoso, porque hacer los cielos y la tierra, pues era la denotación muy clara del Génesis, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, el orante aquí está haciendo una clara referencia a el libro de Génesis, la narración creacional. Bueno, finalmente tenemos, hermanos, en este bloque los salmos 105 al 107, del 111 al 114, del 116 al 118, del 135 al 136, del 146 al 149, lo que se le conoce como los famosos salmos del Aleluya, ¿ah? Que cierran las tres colecciones anteriores o sus partes. Si ustedes, por ejemplo, leen el Salmo 107, perdón, 106 termina con un aleluya, ¿ah? Y el Salmo 113 termina con un aleluya. El Salmo 115 termina con un aleluya. El Salmo 116 termina con un aleluya. El Salmo 117 termina con un aleluya. Y son estos salmos, usted puede seguir buscando si terminan con un aleluya. Son los salmos de aleluya que terminan, hay uno más, el Salmo 135 termina con un aleluya. El Salmo 146, 147, 148 y 149 terminan con un aleluya. Son los salmos que terminan con esta expresión, que es una expresión evidentemente de gloria, de exaltación, de reconocimiento a Yahvé o a Dios, depende del caso, por lo que pueda decir cada salmo. ¿Ok? Bueno, saltando ya esta interesante división, hermanos, que nos ubica ya en este gran mundo, eso es un libro muy grande, pero que nos ubica ya con claridad. Cuando uno lea los salmos, uno va a empezar a ver los títulos, uno va a ver si terminan en aleluya, si cierra un libro, si termina otro libro, inicia otro libro, etcétera, etcétera. Cuando nosotros vemos el tema de los géneros literarios de los salmos, debemos decir que la clasificación de los salmos por su género literario depende en gran parte de la terminología que se emplee y de la amplitud que se conceda a cada término. La introducción, Céline Hofer, ofrece una lista muy diversificada. Este autor, ¿verdad? Divide los salmos en su género literario y dice, bueno, que los salmos son himnos monoteístas, canciones de Sión, canto de peregrinación, lamentaciones, canto de confianza colectivo, canto de confianza individual, acción de gracias colectiva, acción de gracias individual,
Canto real es composición instructiva y sapiencial, que son como los géneros que los eruditos han identificado de cómo se han escrito estas canciones, estas oraciones. Pero los tres géneros más importantes o predominantes que aparece en la literatura de este libro son los himnos, las lamentaciones y súplicas y la acción de gracias, ¿no? Son los que más predominan en términos muy generales en el salterio. Los himnos, canciones, alabanzas, las lamentaciones y súplicas y las acciones de gracia. Vamos a ver uno por uno. Los himnos. Los himnos presentan una composición bastante uniforme. ¿Por qué? Porque todos comienzan con una exhortación a alabar a Dios. Luego vienen los motivos de esa alabanza, que son los prodigios realizados por Dios en la naturaleza, ya sea en toda la creación, ya sea en la historia, especialmente la salvación del pueblo. Y termina con una conclusión que puede repetir la fórmula introductoria o expresa una oración. Como ejemplo de este salmo, solo como ejemplo, veamos lo que dice el Salmo 8, un salmo hermosísimo que a todos nos encanta por la profundidad que tiene y por las palabras que menciona. Vean, el Salmo 8 tiene una indicación que dice al músico principal sobre Yidid, Salmo de David. Pudo haber sido que lo escribiera David o que se haya inspirado bajo la tradición davídica. Bien, recuerde, tiene una exhortación para alabar a Dios, el motivo por el cual queremos alabar a Dios y una conclusión que puede repetir la exhortación a la alabanza a Dios. Salmo 8 dice: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre sobre toda la tierra. Es una clara alusión o indicación a alabar al Señor con todo, ¿verdad? Luego vienen los motivos. Pusiste los niños, la fortaleza, los enemigos para callarlos. Cuando veo los cielos, este motivo tiene que ver sobre la creación de Dios, ¿verdad? Dice, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo que es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites. Lo has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar y todo cuanto pasa por los senderos del mar. Evidentemente hay un motivo o muchos motivos que establecen la forma o la idea del por qué tenemos que alabar al Señor y decir cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Y la conclusión, pues hace una referencia a la introducción. Dice el versículo 9: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Entonces, claramente vemos en este género literario de himnos estos tres elementos que pueden variar, depende el himno, ¿verdad? Este género hímnico puede variar, pero por regla general llevará estos tres elementos: exhortación, los motivos por los cuales tenemos que alabar al Señor y una conclusión. El segundo género literario que tenemos son las súplicas y las lamentaciones. En este caso, hermanos, estos salmos no cantan la gloria de Dios, ¿verdad? No lo reconocen, no lo exaltan por su señorío y su poderío, sino que son oraciones que se dirigen a Él por situaciones concretas que el orante está viviendo. Generalmente estos salmos comienzan con una invocación, a la que sigue una petición de ayuda, una oración o una expresión de confianza. En la parte central se intenta conmover a Dios, describiendo la triste situación del suplicante
con una serie de metáforas y expresiones estereotipadas. ¿Se le recuerda a Dios sus antiguos beneficios o se le reprocha su aparente indiferencia? A menudo concluye con la certeza de ser atendido y con una acción de gracias. Estas súplicas y lamentaciones se subdividen en dos grandes grupos. Son salmos que pueden ser plegarias o lamentos o súplicas colectivas, sea por un desastre natural o una necesidad común, o pueden ser oraciones de una persona en particular. El motivo puede ser alguna enfermedad, alguna persecución, puede ser la vejez o muchas otras cosas más. Veamos como ejemplo el Salmo 12, ¿verdad? Que es un salmo de oración. Y dice el Salmo 12, este es de manera colectiva: Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo. Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Está exponiendo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando el orante? Y luego dice: Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. A los que han dicho: por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros, ¿quién es Señor de nosotros? Está como diciendo el Señor: mira la arrogancia de estos tipos, estos merecen castigo. Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová, ¿no? Hay como una idea de decir, bueno, Dios tiene que proteger al indefenso. Pondré en salvo al que por ello suspira. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. El orante pone palabras en Jehová. El orante en su oración pone palabras en Jehová como diciendo que Jehová ha dicho: yo por ellos me levantaré. Y el orante dice: bueno, tus palabras son maravillosísimas, son verdad, ¿no? Ese es el tema. Y al final dice: tú Jehová los guardarás, de esta generación los preservarás para siempre. Cercando andan los malos cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Hay confianza al final, ¿no? Decir, bueno, vos lo vas a hacer y de esa manera todos vamos a estar bien. Ahora, de manera individual, ¿verdad? Vamos a elegir el, el 13, Salmo 13, que evidentemente es un salmo de una súplica personal de alguien que también se le atribuye a David y inicia con preguntas, ¿no? Son preguntas muy profundas. ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Vean las preguntas, que son muy directas y muy, en cierto punto, hasta de reproche, ¿no? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Hermanos, son una, dos, tres, cuatro, cinco preguntas. Son cinco preguntas. Y las cinco son muy fuertes, ¿verdad? Son muy directas. Y viene ¿verdad? De decirle: escúchame. Dice el versículo 3: mira, respóndeme, respóndeme, háblame por favor. Oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo: lo vencí. Mis enemigos se alegrarían y yo resbalaría. O sea, Señor, si vos no haces nada, estos se van a salir con la suya. Así que o hablas, o haces, ¿no? Qué interesante estos salmos de súplica, porque seguro estaba viviendo una situación re complicada. No sé si el orante estaba sufriendo una injusticia, un chisme, lo iban a meter pronto a la cárcel por algo que no cometió, no sé, pero algo estaba sucediendo que le está provocando esta situación, ¿no? Y termina el salmo con un aspecto de confianza, como diciendo: voy a confiar.
Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Entonces, ahí termina el salmo como ya bajándole 3 rayitas y diciendo, está bien, voy a confiar en el Señor. Voy a confiar en su gracia. Esos son los salmos de súplicas y lamentaciones. Y finalmente, el otro, le aconsejo la lectura de los Salmos 40 y 60. Esos se los dejo solamente para que ustedes lo puedan leer. El 44, que es sobre liberaciones pasadas y pruebas presentes. Y el 60, que es plegaria pidiendo ayuda contra nuestros enemigos. Son hermosos y estos salmos tienen que ser respirados. Respirados. Bueno, el tercero que dijimos, hermanos, tiene que ver con la acción de gracias. Himnos, súplicas y lamentaciones. Y tercero, acción de gracias. No es un género abundante en comparación con los anteriores. Los que más abundan son los himnos y las acciones de gracia, ¿no? Se subdivide también en salmos colectivos, es decir, de un pueblo, diríamos, o varias personas que piden por la liberación de un peligro, la abundancia de la cosecha, los beneficios concedidos al rey. Y también hay salmos de acción de gracias individuales, que introducen con frecuencia temas didácticos. La estructura literaria es igual que el del himno. Bueno, ejemplo, vamos a elegir el Salmo 18. A ver, un momento. Em, El 30, vamos a elegir el 30. Es un salmo de acción de gracias. Los demás estaban muy largos, por eso, solo para efectos de clase y por el tiempo. Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Cantad a Jehová vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. En mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Escondiste tu rostro, fui turbado. A ti, oh Jehová, clamaré, al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Hay una exultación en el corazón del orante, ¿verdad? Que dice, cambiaste mi lamento en baile, en una danza de gozo, de liberación, de alegría, ¿no? Eso es maravillosísimo y creo que es una bendición poder tener un salmo así. Así que son salmos que tienen que ver con la acción de gracias. Bueno, dijimos entonces que los salmos dentro de su carácter son libros de oración. Esta presentación fría y analítica que le dije, tuve que leer casi de rapidito. Los salmos no deben hacernos olvidar lo importante. Son oraciones, son la oración de Israel, la oración de personas nacidas en los diversos momentos de la vida, tan diferentes unos de otros, tan sentidos. Los salmos tienen tanto sentimiento que nosotros cuando los leemos como si fueran recetas de cocina, les sacamos su sabor, les sacamos su esencia. Hay que matizarlos, hay que sentirlos, hay que llorarlos, hay que alegrarse en ellos, ¿no? Por tanto, a ti cantaré, gloria mía. Cambiaste mi lamento en baile, cambiaste mis cenizas en un óleo, ¿no? En un aceite hermosísimo, de un olor fragante. Bueno, esto tiene que ser
parte a nuestro acercamiento a los salmos. Este autor, hermanos, Schockel, uno de los grandes biblistas, Luis Schockel, nos deja esta cita maravillosa, que se la comparto porque me parece sumamente linda poder reflexionar la cita de este autor, que dice: los salmos son la expresión de la experiencia humana vuelta hacia Dios. Son expresión de la vida de un pueblo arrastrado por Dios. La vida del individuo es el recorrido consciente de suertes alternas. Lo que uno elige, lo que uno pasa. La vida del pueblo es su historia, que él mismo o crea o él mismo padece. Todo esto se ha ido convirtiendo en oraciones, vivas, vivas y variadas, por parte de autores muy diversos. Los salmos son también oración privilegiada de la comunidad cristiana y del individuo aislado. Muchos fueron pronunciados por Cristo, muchos salmos fueron pronunciados por Jesús, quien les dio la plenitud de sentido que podían transportar. La experiencia de Israel y del hombre pasa por Cristo y debe encontrar de nuevo expresión en estas oraciones. El libro de los Salmos es un repertorio que suministra textos para diversas ocasiones y a diversos niveles. Su lectura puede interesar, pero solo cuando se oran serán realmente comprendidos. Qué interesante este tema, hermanos. Solo cuando se entienden, cuando se oran, perdón, pueden llegarse a entender. Y desgraciadamente, nosotros en la iglesia seguimos leyendo los salmos como si fueran recetas de cocina. Y esto ha restado incluso los que nosotros mismos nos hemos aprendido de memoria. Porque solamente, como dije, hemos pensado en aquellos que nos gustan, pero hemos desperdiciado explotar la mayoría de ellos, que evidentemente nos colocan a todos en esta idea, ¿no es cierto?, de entender que en los salmos estamos reflejados todos, todos, absolutamente todos estamos reflejados en los salmos. Y me parece que vuelvo a repetir, como dice este autor, hasta que no se oren, no van a ser plenamente comprendidos. Comprendidos. Bueno, y finalmente, hermanos, les comento, bueno, quiero decir algo más, pero de la presentación dice: hay salmos que ayudan especialmente a orar en diversas circunstancias, estados de ánimo. Bueno, cuando queremos confiar en Dios, el Salmo 22, momentos de abatimiento. Bueno, ustedes se preguntarán por qué hay dos números ahí. Bueno, miren, esto tiene que ver con la numeración que les dije que está alterada en algunas Biblias. En el caso de sus Biblias, si su Biblia es Reina Valera, es el Salmo 22. Si ustedes leen en otra Biblia católica, sería el Salmo 23. O permítame, creo que es al revés. Ahí tengo una duda, eh, pero ahora la resuelvo. En el siguiente, que es momentos de abatimiento, sí, para nosotros sería el Salmo 42 y sería el Salmo 41. Ujú, sí. Petición de perdón es el Salmo 51 en nuestras Biblias.
¿verdad? Y 50 en la Biblia griega. De ansiedad, Salmo 63, ansia de Dios o deseo de Dios, súplica por el rey, Salmo 72, y un salmo de admirar la belleza de la naturaleza, el Salmo 104 en nuestras Biblias, que sería la numeración que nosotros estaríamos siguiendo, ¿verdad? Bueno, el Salmo 104 dice, bendice alma mía Jehová, y bueno, él funda la tierra sobre sus cimientos, no será jamás conmovida, etc. Bueno, elija el que quiera usted, pero nunca olvide leer todos los salmos. Muy bien, hasta aquí entonces la presentación que hemos hecho de los salmos, hermanos, y que ustedes pueden leer claramente esta colección maravillosísima. Pero quiero compartirles algo que encontré de este libro, que es Libros Poéticos Sapienciales de Samuel Pagán, que hace una interesante observación. Y voy a leerlo, ¿verdad? Porque me parece interesante este punto. Voy a leerlo y con esto concluimos la clase. Dice, mujeres salmistas. Para la comprensión adecuada del salterio, debemos tomar en consideración las contribuciones de las mujeres a la liturgia y las ceremonias religiosas antiguas. En los anales pictóricos provenientes de Egipto y Asiria, se pone claramente de manifiesto la participación destacada de las mujeres como bailarinas, cantantes e instrumentistas. Además, aunque los autores de los antiguos himnos sumerios generalmente no son identificados, un muy importante y revelador ciclo de 42 poemas y cánticos que destaca de forma extraordinaria las virtudes de sus templos y divinidades, es atribuido a la princesa Edoana, hija del rey Sargón, que es descrita como una poetisa virtuosa. A esta realidad internacional, que se revela del estudio sistemático de la literatura del Antiguo Oriente Medio, debemos añadir el gran valor que se daba en la sociedad israelita a las mujeres cantantes. Sabemos por el testimonio bíblico que cantaban en ceremonias fúnebres, según Segunda de Crónicas 35:25, y que también participaban de eventos de importancia en el palacio real, según Segunda de Samuel 19:35. Inclusive, algunas mujeres fueron enviadas como parte del tributo que Judá pagó a los asirios para salvar la ciudad de Jerusalén en la crisis del año 701 a.C. Posiblemente estaban organizadas en grupos, como se desprende del relato que identifica a un grupo de 200 cantantes que llegó del exilio, tal como nos lo dice Esdras capítulo 2, versículo 65. De acuerdo con esta información, por lo menos durante el periodo de la monarquía, había participación destacada de mujeres en las ceremonias que se llevaba a efecto en el templo, posiblemente como cantantes e instrumentistas. Estaban en la importante tradición de María, la profetisa, que inspiró a un grupo de mujeres a cantarle al Señor un himno de triunfo con panderos y alabanzas y danzar de alegría ante las intervenciones salvadoras de Dios con el pueblo de Israel. Esto nos lo dice Éxodo capítulo 15, verso 20-21. Las mujeres salmistas siguen el ejemplo de Débora, que a la vez era jueza y profetisa, que inspiró y entonó uno de los himnos de triunfo más importantes en la historia del pueblo de Israel, según dice Jueces 5 del 1 al 7. En esta misma vertiente poética e hímnica está Ana, la madre de Samuel, que se llega al santuario de Silo a presentar sus ofrendas y votos y canta un himno al Señor que es una especie de anticipación
al reinado del Mesías, lo cuenta el primer libro de Samuel en el capítulo 2. El Salterio recoge esas importantes contribuciones de mujeres a la vida cúltica del pueblo y las incorpora en una gran ceremonia y procesión de alabanzas al Señor en la que participaban también un grupo de cantores y músicos. Y en medio de esa algarabía de entusiasmo y celebración, se identifican a las mujeres que van cantando con panderos y con gestos de gratitud y felicidad, tal y como lo dice el Salmo 68, 25, que lo voy a leer. Salmo 68, 25, que dice: los cantores iban delante, los músicos detrás, en medio las doncellas con panderos. Sigo leyendo a Pagán en su libro. Dice: estas contribuciones femeninas le añadían a las ceremonias entonaciones vocales complementarias y movimientos rítmicos alternos al que producían sus compañeros varones, y de esta forma contribuían positivamente a la belleza estética de las celebraciones. Cierro la cita de este autor. Bueno, no hay evidencia de que alguna mujer haya sido la autora de un salmo, ¿verdad? Pero sí me parece interesante esta observación respecto de la contribución o la participación que pudo haber tenido la mujer en las ceremonias, ya sea como cantantes, o sea, también como tocando algún instrumento, y esto hace una participación muy interesante en el culto del rol femenino en esto, ¿no? Eh, Hoy los ministerios de alabanza que tenemos en la iglesia, sí o sí tiene que haber mujeres, ¿verdad? Cantando, porque su voz le da otro toque maravilloso a la melodía, a la canción, a la métrica misma de la alabanza. Bueno, cierro entonces, hermanos, ya esta clase, que espero haya sido de edificación y despierten ustedes su deseo de seguir profundizando, seguir sintiendo. Si pueden asistir a un curso de poesía, de cómo recitar poesía, de cómo desarrollar estos sentimientos, ¿no? Al momento de leer, se los recomiendo porque de esa manera vamos a entender muchísimo, muchísimo más los salmos. ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda? Está mi suegra aquí en clase. No sé si tenga alguna pregunta, duda. No, todo está muy bien explicado. Sí, ahí me ganaron los tiempos, pero repito la clase para anotar, sí, muchas cosas. Sí, a mí me encantan los salmos, los proverbios. Y pues bueno, ahí tiene mucha información. Sí, y en mi Biblia trae datos de años probables, situaciones. Y pues uno aprende. Entonces, esto es hermoso. Sí, muchas Bueno, gracias. me alegra, sí. Hay mucho que profundizar. Es un libro muy grande, muy amplio, pero Basta. me parece que más que los datos esos es el sentir del orante, ¿no? Y cómo hoy nuestras iglesias han perdido incluso la lectura de los salmos en la liturgia de la iglesia. Usted recordará que en México allá a veces leíamos de manera alternada, ¿no? Sí, Los salmos y demás, pero nunca llegábamos a esta profundidad, era como solamente leerlos de esa forma, ¿no? Pero creo que hoy tenemos esta oportunidad de explotarlos mucho más y de reconocer en ellos una variedad de temáticas que todos vivimos, porque lo que uno vive en su vida diaria está reflejado en la experiencia de los que compusieron estos salmos. Así que bueno, hay que aprovechar y sacarle todo ¿cómo se llama? El valor que estos tienen. sí, muchas lecturas son muy confortantes y uno dice, bueno, en ese año esa persona sufrió y vivió cosas dramáticas que pues ahora yo vivo y esto a mí me conforta, me alienta, porque pues no soy la única, ¿no? Sino que mucha gente sufrió, pero afianzada en esa confianza en Dios, se levantó de Sí. grandes desgracias, de grandes tragedias y bueno, sí, es muy hermoso los salmos, me encantan.
Felicidades por esa clase. Ah, buenísimo, suegra. Me alegra mucho que haya sido de bendición. Bueno, pues le mando un abrazote, suegra. Cuídese de mucho y Dios le bendiga. Bendiciones también Gracias. para ti. Bendiciones para todos los que estén viendo la clase. Bendiciones.